El dineral que podría pagar Galatasaray por Piero. La cifra que empieza a mover el mercado es gigantesca, 55 millones de euros como punto de partida para que el gigante turco pueda intentar llevarse a Piero Hincapié. Lo curioso es que Arsenal todavía no ha ejecutado oficialmente la compra definitiva del ecuatoriano, aunque tiene una obligación marcada para el final de la temporada. El club inglés pagará 52 millones de euros y, si alguien lo quiere después, tendrá que superar esa barrera. Ahí empieza el golpe fuerte de esta historia, porque Galatasaray no está mirando a un jugador cualquiera ni a una oportunidad barata. Está siguiendo a un defensor que pertenece deportivamente al proyecto de Arsenal, que ha sumado minutos importantes y que todavía debe ser comprado de manera definitiva por una cantidad enorme. Si el club turco quiere entrar en serio, la conversación no puede arrancar con dudas, tendría que poner una fortuna. El cálculo es directo y deja poco espacio para interpretaciones. Arsenal está obligado a pagar 52 millones de euros por Piero Hincapié al final de la temporada. Entonces, si Galatasaray pretende sacarlo de Londres, el precio mínimo estaría cerca de los 55 millones de euros. Esa cifra permitiría que los Gunners recuperen algo de la inversión que deben realizar y no queden expuestos en una operación demasiado costosa. La gran pregunta se instala de inmediato. ¿Galatasaray pagará esa cantidad por Piero Hincapié? Porque una cosa es tenerlo en planes, observarlo y considerarlo una opción atractiva. Otra, completamente distinta, es preparar una propuesta capaz de convencer a Arsenal. El club turco tendría que moverse con fuerza, con dinero real sobre la mesa y con una oferta que no deje margen a la duda. El salario también aparece como una parte decisiva del posible movimiento. Piero Hincapié cobra actualmente cerca de 4 millones de euros al año en Arsenal. Si se marcha a Turquía, podría recibir cerca de 6 millones de euros por temporada. La mejora sería importante, y por eso el interés de Galatasaray no solo pasa por la compra del pase, sino también por convencer al jugador desde lo económico. Ese salto salarial puede pesar mucho en cualquier negociación futura. Pasar de 4 a 6 millones de euros anuales marca una diferencia evidente para un futbolista que todavía tiene mucho recorrido por delante. Galatasaray tendría que mostrarle a Piero Hincapié que lo quiere de verdad, que está dispuesto a pagarle más y que puede darle un espacio importante dentro de su proyecto deportivo. Pero hay un detalle que frena todo por ahora: las negociaciones no han comenzado. No hay acuerdo abierto, no hay oferta cerrada y no hay una operación en marcha. Lo que existe es el interés del club turco, el posible aumento salarial y una cifra mínima que ya empieza a hacer ruido. El caso está encendido, pero todavía no entró en una etapa decisiva. Arsenal, además, tiene una postura firme en este momento. El club inglés no quiere negociar a Piero Hincapié ni a ningún otro jugador hasta que termine la temporada. Esa decisión no aparece de casualidad. Los Gunners están cerca de ganar la Premier League y también están en la final de la UEFA Champions League, por eso no quieren distracciones alrededor de su plantel. Ese contexto deportivo cambia por completo el ritmo de la historia. Arsenal está peleando por objetivos enormes y no tiene necesidad de abrir conversaciones de mercado en plena recta final. En Londres, el foco parece estar puesto en cerrar la temporada de la mejor manera. Después vendrán las llamadas, las ofertas y los nombres propios, pero ahora el club no quiere mover el piso. Piero Hincapié queda en medio de una situación muy particular. Por un lado, su compra definitiva todavía debe ejecutarse cuando acabe la campaña. Por otro, ya aparece un gigante turco interesado en llevárselo. Ese cruce vuelve llamativo el caso, porque el defensor ecuatoriano podría cerrar su etapa en Arsenal con apenas una temporada en la Premier League, si todo avanza más adelante. La posibilidad sorprende porque Piero Hincapié no ha sido un jugador sin participación. Con la camiseta de Arsenal disputó 36 partidos en su primera temporada. Además, marcó un gol, dio 2 asistencias y acumuló poco más de 2.300 minutos en cancha. Esos datos sostienen la idea de que tuvo presencia real dentro de un equipo de alta exigencia. No se trata de un futbolista que pasó de largo por el club inglés. Piero Hincapié compitió, jugó, sumó minutos y firmó una buena temporada. El ecuatoriano estuvo en una plantilla que pelea la Premier League y llegó a la final de la UEFA Champions League. Ese escenario le da más valor a su nombre y explica por qué Galatasaray podría mirar hacia él. El interés turco, entonces, no nace desde una apuesta improvisada. Galatasaray estaría observando a un defensor que ya pasó por una temporada fuerte en Inglaterra, que tiene recorrido competitivo y que todavía conserva un valor alto en el mercado. Pero la distancia entre mirar y comprar es grande. Para convertir el interés en fichaje, el club turco tendría que asumir una operación pesada. Arsenal no está obligado a venderlo.
Ese punto es clave. La obligación que tiene el club inglés es comprar a Piero Hincapié por 52 millones de euros, no desprenderse de él. Si después escucha una propuesta, lo haría desde una posición de fuerza. Y por eso aparece la cifra de 55 millones como un piso necesario para siquiera considerar una salida. La operación tiene una lógica económica muy clara. Arsenal no puede pagar 52 millones por un jugador y luego aceptar una salida que no le permita recuperar parte de ese desembolso. Si Galatasaray quiere tentar al club inglés, deberá entender que el precio no será bajo. Piero Hincapié no aparece en una lista de oportunidades accesibles, sino en una carpeta de alto costo. Ese es el punto que vuelve el caso tan potente para el mercado. Galatasaray tendría que preparar una inversión fuerte en dos direcciones, la transferencia y el salario. Primero, esos 55 millones de euros que podrían abrir la puerta en Arsenal. Después, una remuneración cercana a 6 millones anuales para seducir al defensor ecuatoriano. No sería una jugada pequeña. El nombre de Piero Hincapié se mueve en una zona de máxima exposición. Está en Arsenal, compite en la Premier League, suma presencia en una temporada importante y ahora es seguido desde Turquía. Cada dato de esta historia tiene peso. La compra obligatoria, el interés turco, el salario posible y la postura inglesa forman un escenario cargado de tensión. Para Galatasaray, el movimiento tendría un mensaje poderoso. Pagar una cifra cercana a 55 millones de euros por Piero Hincapié sería una demostración de ambición. El club turco enseñaría que quiere competir por jugadores instalados en la élite europea y no solo por nombres secundarios. Pero esa ambición tendría que pasar por una negociación compleja y por un desembolso enorme. Para Arsenal, en cambio, el caso exige paciencia y control. Los Gunners no quieren hablar de salidas mientras la temporada sigue abierta. Tienen la Premier League al alcance y una final de UEFA Champions League por disputar. En ese contexto, cualquier conversación sobre Piero Hincapié puede esperar. El club inglés no quiere ruido, ni presiones externas, ni distracciones. El mercado suele moverse por señales, y esta señal es fuerte. Galatasaray tiene a Piero Hincapié en sus planes. Arsenal no quiere negociar todavía. El salario del jugador podría crecer en Turquía. Y el precio mínimo para una salida estaría cerca de 55 millones de euros. Con esos ingredientes, el caso ya empieza a tomar una dimensión importante. La parte más llamativa sigue siendo el orden de los hechos. Arsenal todavía no ha comprado oficialmente a Piero Hincapié, pero ya aparece un interesado que podría intentar comprarlo después. Esa secuencia vuelve especial la historia. Primero, el club inglés debe cumplir su obligación de 52 millones. Luego, si Galatasaray avanza, tendría que superar esa cifra para entrar en conversación. Ese detalle también muestra el valor que ha tomado el defensor ecuatoriano. No hablamos de una operación pequeña ni de un movimiento de bajo perfil. Piero Hincapié está alrededor de cifras mayores, con clubes grandes involucrados y con una temporada que respalda su presencia. El interés desde Turquía no cae sobre un jugador escondido, sino sobre un futbolista que ya compitió en Arsenal. La pregunta económica vuelve cada vez con más fuerza. ¿Puede Galatasaray asumir un pago de 55 millones de euros por Piero Hincapié? ¿Puede además sostener un salario cercano a 6 millones anuales? ¿Puede convencer a Arsenal después de una temporada en la que el ecuatoriano sumó minutos y participación? Esa será la verdadera prueba si el interés pasa a una etapa formal. Por ahora, la historia debe contarse con prudencia. No hay negociación iniciada y eso marca un límite claro. Pero el interés existe, las cifras están sobre la mesa y el contexto deportivo le añade más tensión. Arsenal no se moverá hasta que termine la temporada, y Galatasaray tendrá que esperar el momento adecuado si quiere transformar su intención en ofensiva real. La temporada de los Gunners también puede influir en el valor final de Piero Hincapié. Si Arsenal termina levantando la Premier League o gana la UEFA Champions League, el peso de sus jugadores puede crecer todavía más. El ecuatoriano ya está asociado a una campaña importante. Eso puede hacer que cualquier conversación posterior sea aún más exigente para el club turco. Galatasaray tendría que medir muy bien el movimiento. No solo tendría que presentar una cifra suficiente para Arsenal, también tendría que convencer a Piero Hincapié de dejar un club que pelea en la cima de Inglaterra y de Europa. Esa no es una decisión menor. El dinero puede empujar, pero el escenario deportivo también pesa cuando un jugador está en un proyecto competitivo. El salario de 6 millones anuales podría ser una carta fuerte. Galatasaray tendría ahí un argumento claro para tentar al ecuatoriano. Pero Arsenal puede responder con la magnitud de su presente, lucha por la Premier League, presencia en la final de la UEFA Champions League y continuidad en una de las ligas más duras del mundo.
La pulseada no sería sencilla. El caso también deja claro que Piero Hincapié se ha convertido en un jugador de mercado. Sus 36 partidos con Arsenal, sus más de 2.300 minutos, su gol y sus 2 asistencias forman una base concreta. No son promesas en el aire. Son registros de una temporada real, dentro de un club que exige rendimiento inmediato y que no regala espacios. Por eso, si Galatasaray decide avanzar, deberá hacerlo con una propuesta seria desde el primer contacto. No bastará con preguntar condiciones ni con mostrar interés desde lejos. Tendrá que poner una cantidad cercana o superior a 55 millones de euros y acompañarla con un contrato fuerte. Solo así podría generar un debate verdadero dentro de Arsenal y alrededor de Piero Hincapié. La postura inglesa seguirá siendo determinante. Arsenal puede escuchar ofertas más adelante, pero no está obligado a aceptar ninguna. Si considera que Piero Hincapié debe continuar, cerrará la puerta. Si entiende que una venta de 55 millones o más le conviene, podría estudiar el caso. Todo dependerá del cierre de temporada y de la fuerza de una eventual propuesta turca. Mientras tanto, el ecuatoriano queda instalado en una historia de millones. Llegó a Arsenal, acumuló presencia, firmó una buena temporada y ahora aparece en el radar de Galatasaray. Lo que parecía una primera campaña de adaptación puede terminar convertida en una antesala de mercado. Esa es la parte que golpea. Su futuro podría moverse antes de lo esperado. No hay que perder de vista el dato central. Arsenal pagará 52 millones de euros por obligación. Galatasaray tendría que pagar mínimo 55 millones para aspirar a ficharlo. Piero Hincapié podría pasar de ganar cerca de 4 millones anuales a recibir cerca de 6 millones en Turquía. Esas cifras son el motor de toda esta historia. El desenlace todavía está lejos, porque primero debe terminar la temporada. Los Gunners tienen objetivos enormes por delante y no quieren abrir conversaciones que puedan alterar el ambiente. Galatasaray observa, calcula y espera. Piero Hincapié sigue compitiendo. Y el mercado mira una operación que puede convertirse en una de las más llamativas si el club turco decide poner el dinero. Así queda planteado el caso de Piero Hincapié. Un defensor ecuatoriano que suma 36 partidos, un gol, 2 asistencias y más de 2.300 minutos con Arsenal. Un club inglés obligado a pagar 52 millones de euros. Un gigante turco interesado y dispuesto a pensar en un salario mayor. Y una cifra mínima de 55 millones que marcaría el verdadero tamaño del desafío. La pelota, por ahora, no está en movimiento dentro de una negociación formal. Está en espera. Arsenal quiere terminar la temporada, Galatasaray mantiene el interés y Piero Hincapié queda en el centro de una posible operación gigante. Si el club turco realmente quiere llevárselo, tendrá que demostrarlo con dinero, con decisión y con una propuesta que alcance el peso de 55 millones de euros.